Bueno, decí que es amiga, ya hemos conversado varias veces con ella, me parece que ya entiende por dónde pasa. Cada vez que la llamamos nosotros sabe dónde se mete. Sí, es verdad. Pide disculpas públicas igual. María Castiglione está con nosotros, que es economista. María, ¿cómo te va? Bienvenida. Cortó. Ahí tenés, se indignó. Hola. Hola. Hola, ¿cómo va? Todo bien, por suerte. ¿Cómo andas, María? Muy bien, por suerte. Bueno, a ver, para empezar, hablemos un poquito de inflación. ¿Cómo viene noviembre a punto de cerrar? Mira, noviembre probablemente termine parecido a lo que fue el mes de octubre en términos del promedio de inflación. Recordemos que el dato de inflación es el nivel promedio de precios de un mes respecto al promedio del mes anterior. Y en ese sentido, te diría que lo que juega en contra en este índice sobre todo fue la suba del precio de la carne, que vimos primero en Cañuelas y después en el Mostrador, después de muchos meses de estar muy tranquila, y eso tiene un peso relevante. Ya había impactado un poco en octubre y va a pegar también en el mes de noviembre. El resto viene relativamente tranquilo, un pequeño aumento mayor en servicios, tampoco nada para remarcar tan fuerte. Así que, como vos bien planteabas, no hay grandes noticias en ese sentido. Lo que tampoco vemos es una baja marcada. Como te decía, en las últimas semanas sí vienen los precios bastante estables, y que jugó a favor, seguramente lo vamos a ver también en el dato, bienes y servicios, algunos productos con el Cyber Monday, Sí. que son grandes ofertas en rubros puntuales, pero que tuvieron efecto, pero no contrarrestan, como te decía, el efecto fuerte de aumento de la carne al principio. Pero en grandes líneas, nada muy diferente, nada que haya cambiado la tendencia para lo que es el mes que está terminando. Bien. Y probablemente lo que sí vemos es que en este contexto, como vos bien planteaste, de mucha mayor estabilidad en lo financiero, la baja de las tasas de interés, que eso también es importante porque baja el costo de financiamiento, empezaron a haber más oferta en cuotas sin interés, el costo para el que tiene que financiar a otro bajó. Bueno, va a colaborar en bajar, digamos, la inflación. Hay que ver en diciembre cómo termina, porque estacionalmente siempre es un poco más fuerte por el tema de los gastos en las fiestas, pero bueno, vamos a ver, porque turismo, por ejemplo, lo vimos este fin de semana largo, mostró precios bastante tranquilos, y que son obviamente un punto clave para poder seducir, digamos, a la gente a viajar, ¿no? Claro. Y en el último punto, para agregarte respecto de la inflación, hoy salió el índice de expectativas de inflación que releva todos los meses del IPC a la gente, y hubo una baja muy marcada en las expectativas de inflación, y esto también es importante en muchos precios que tienen que ver con servicios personales y otros servicios que no están tan ligados al tipo de cambio o a tarifas, que obviamente la expectativa de inflación influye en qué precio vos ponés, en la peluquería, en un servicio que das, en una clase, en la baja fuerte que hubo. La mediana de inflación esperada bajó de 30 a 26 a 23% para los próximos 12 meses, y el promedio de inflación esperada de 37 a 29,7. Esto es un indicador, obviamente no es el único, pero te marca también cómo la gente está reaccionando a la estabilidad de la inflación en estos meses, pero sobre todo a la expectativa que generó este oxígeno financiero y este resultado electoral, que bueno, obviamente tuvo un efecto positivo en la gente, ¿no? Sí, claro. Decía que estábamos hablando con respecto al dólar, digamos, de principio a fin de noviembre. ¿Cómo estuvo el dólar? ¿Se cerró igual, más o menos, parejo, se mantuvo? No, bastante tranquilo. Tuvo movimientos dentro del mes. Primero, justo post elecciones, la última semana de octubre tuvo una baja, pensé que estaba casi en el techo de la banda, y luego tuvo cierta volatilidad acotada, lo cual no está mal, porque no estamos en un esquema de tipo de cambio fijo, así que en general bastante tranquilo, como resumen bastante tranquilo, y sobre todo esto se dio cerrando la brecha, porque con lo que fue el periodo preelectoral también hubo un pequeño aumento de la brecha, ¿no?, por algunas restricciones que se habían planteado para las empresas que todavía tienen cepo, para pasarse, ¿no?, de vender en un mercado y en otro, y eso marcaba también, ¿no?, lo que había sido la fuerte demanda de dólares, de dolarización de la gente, que tenía una expectativa de que algo iba a cambiar. Lo hemos hablado, creo, contigo en este programa, de que nosotros no creíamos que esto fuera a pasar, pero bueno, el mercado estaba mirando otra cosa, esperando otra cosa, y bueno, obviamente esto cambió la conducta, así que esto es marcable, y sobre todo
estabilidad del tipo de cambio, depósitos en dólares, que la gente compró dólares pero los dejó en el sistema financiero, y esto es un punto también a marcar, Sí. que es muy diferente de otros periodos de Argentina donde en un resultado desfavorable, por ejemplo, pasó 2019, la gente no solo compró dólares, sino que se asustó y sacó los dólares del banco, y todo eso obviamente termina impactando porque hace más difícil que después la gente o venda los dólares o quiera consumir o quiera hacer algo con ese dinero que está en el sistema, ¿no? Claro, claro. Bueno, el dólar también fue noticia hace horas nada más. Caputo publicó un gráfico con respecto a la cantidad de récord de exportaciones y dando a entender que si el dólar estuviera retrasado, no sería tan bueno el desempeño, digamos. ¿Qué pasa con el dólar? Porque durante los últimos meses, qué intervención de acá, de allá, si no era B, etcétera, a través del Tesoro, que sí, que no, que estaba inflado, que no estaba inflado. Bueno, supuestamente ahora ni Estados Unidos está interviniendo, ni el gobierno está interviniendo, el dólar está acá entre 1.460, 50, 70, 80, y el gobierno dice, estamos súper competitivos porque estamos exportando como nunca. Bueno, yo diría, es difícil esa discusión de cuál es el tipo de cambio, de equilibrio, qué tipo de cambio debería tener Argentina, y obviamente hay varios indicadores, uno de ellos es como planteó el ministro, pero también un poco más generalizado, el tema de el comercio exterior, el saldo comercial, ¿no? Exportaciones versus importaciones. Y un dato para marcar, que es un dato objetivo, es que Argentina sigue teniendo superávit comercial, no tan grande como el año pasado, que había sido obviamente extraordinario, pero está teniendo un buen resultado. Y te diría en general, cuando uno mira las estadísticas de corto plazo, lo más sensible al tipo de cambio son las importaciones más que las exportaciones, sobre todo cuando hay saltos cambiarios, hay caída de importaciones. Pero bueno, esas son en general situaciones muy transitorias y no tampoco ni siquiera necesariamente son algo bueno, porque a veces se restringe importaciones, por ejemplo, de bienes de capital, de bienes intermedios que tienen que ver con cualquier país del mundo, comercia, interactúa y necesita importar para poder exportar o para poder fabricar, ¿no? Y respecto a las exportaciones, a veces lo que uno puede ver es el detalle, ¿no? El sector agroindustrial crece de la mano de la previsibilidad, crece de la mano de que haya menos impuestos o retenciones, de obviamente en el agro en particular de cómo viene la cosecha, y también de incentivos a exportar o retener granos. Una cosa que pasó en el kirchnerismo era que al haber cepo, brecha, tasas negativas, el campo lo que hacía era, o el productor, su manera de ahorrar era quedarse con silobolsas, ¿no? Guardar el grano y no exportarlo. Así que en ese sentido también influye. Y también obviamente otro tema fue el estancamiento de la producción agropecuaria, que no creció tan rápido como, por ejemplo, Brasil. Pero son cuestiones que no son instantáneas, así que yo diría como positivo para este tipo de cambios, cierto, hay superávit comercial, no hay grandes déficits, salvo lo que es turismo, pero es habitual, cuando uno mira la historia, Argentina habitualmente tiene déficit en turismo, y el gran desafío es cómo atraer turismo que no venga por una brecha o porque somos casi Haití, como pasaba en un momento con 180% de brecha. Eso no es algo tampoco deseable, sino que vengan a disfrutar de lo que hace Argentina, ¿no? Que no es de vuelta, son todas situaciones de que no se resuelven de un día para el otro. Y finalmente el tipo de cambio es el reflejo de toda la demanda o oferta de dólares versus la demanda de dólares. No es solo comercio exterior, tiene que ver también con los movimientos de capitales, ya sea especulativo, ya sea inversión extranjera directa, ya sea colocaciones de deuda, que es algo que pasó, ¿no? Muchas empresas después de las elecciones pudieron colocar deuda al mercado internacional y con eso fondear para invertir, que esto es algo muy bueno, a tasas bastante accesibles, cosa que el gobierno nacional todavía no llegó a esa instancia, está cerca, pero no lo logró. Y todo eso, obviamente, al final del día es determinante para qué pase con el nivel de tipo de cambio, si es sostenible o no, desde los movimientos, como te decía, oferta y demanda. La otra es si a ese tipo de cambio hay sectores que se les complica o no producir, ofrecer, etcétera, ¿no? Clarísimo. Gracias, Hola. María. Muchísimas gracias. Te estaba escuchando. Gracias por toda esta información. No, de nada. Muchísimas gracias. María Castiglioni, hablando con nosotros, economista, con respecto a lo que puede llegar a pasar con la inflación, analizando un poquito el comportamiento tanto de los precios como del dólar y anunciando que no va a haber grandes novedades. Probablemente esté cerca de 2, 2.1, 1.9. No es lo mismo 1.9 que 2, ¿eh? No es lo mismo. Como las ofertas, ¿viste? No es lo mismo 1.99 que 2. No, Jamás.
19.999 no es lo mismo que 20.000. No, No. escúchame, me tienta más una No cosa que la es otra. lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, no. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No, No es lo dije mismo. yo. Yo No es dije lo que mismo. no es lo mismo. No es lo mismo. Dije que Es no lo es lo mismo. mismo. Es lo mismo.